Muy buenas tardes, noches a todos. Después de haber adorado al Señor un momento, vamos a entrar ahora a su bendita palabra y queremos leerla en el libro del profeta Habacuc, en su capítulo 3, que bien se titula estos dos versículos que vamos a leer como la oración de Habacuc. Dice Habacuc capítulo 3 verso 1, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Dice el profeta: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Oh Jehová, es el inicio de esta oración que el profeta Habacuc hace delante de la presencia de Dios. Hermanos, el libro de Habacuc es un libro bastante pequeño. En el primer capítulo, Habacuc ve y vive en carne propia los problemas que había en el pueblo de Dios. Sobre todo, el juicio que Dios estaba permitiendo sobre su pueblo a causa de que el pueblo se apartó, se alejó de cumplir los estándares de Dios en sus vidas. El profeta reconoce que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. El profeta por un momento no entiende cómo es posible que para ejecutar juicios sobre un pueblo más justo, Dios ocupe a una nación pagana más pervertida, más llena de pecado, de maldad, que al pueblo a quien va a ser oprimido. El profeta no lo entiende. El profeta ora a Dios del por qué está sucediendo aquello. Y hermanos queridos, aunque el profeta no recibe una respuesta inmediata, pero el profeta se queda perplejo, se queda pensativo, se queda con mucha carga. Es así como inicia el capítulo 2 del libro de Habacuc, cuando dice: sobre mi guarda estaré y afirmaré el pie para ver qué se me dirá tocante a mi queja. Entonces el profeta espera en Dios, aguarda en Dios, que Dios traiga una palabra de respuesta a su vida, a la petición que él tiene, a la preocupación que el profeta tiene acerca de lo que está pasando. El juicio se había torcido, el derecho, se había torcido. Muchas cosas sucedieron en Israel, pueblo del profeta Habacuc. Pero de repente, cuando Habacuc está esperando, está aguardando en Dios, él recibe la visión que Dios tiene y el Señor le dice: escribe la visión en tabla y declárala para que el que lea corra, porque sin duda vendrá, no tardará. Y mientras tanto Dios le dice: el justo por su fe vivirá. Hermanos queridos, Habacuc en el capítulo 2 recibe la visión de lo que Dios quiere hacer. Y una de las cosas bonitas que Dios quiere hacer en el capítulo 2 es que dice que la tierra se va a llenar de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Dios tiene una visión grande de que su gloria ha de venir sobre la tierra, su gracia ha de venir sobre esta tierra. En el corazón de Dios está el que nosotros le conozcamos, el que la gloria de Dios se derrame sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Solo que esto no se derrama de manera automática, esto no viene solamente con quererlo, viene cuando cumplimos ciertos requisitos, hermanos, que
Dios ha establecido en su bendita palabra. Nosotros podemos experimentar un gran despertamiento, un gran avivamiento de parte de Dios en estos tiempos. El mundo puede ver la mano de Dios una vez más obrando en sus vidas. Lo que estamos viviendo no es fácil en este tiempo, no es fácil. Hermanos míos, hay mucha gente que está muriendo, mucha gente está partiendo, gente que no conoce de Dios y gente que no solamente conoce de Dios, sino gente que ha estado sirviendo al Señor en estos tiempos. Es alarmante lo que está pasando. Y hermanos míos, uno se preocupa. Yo en verdad me preocupo. No tanto me preocupo porque me toque a mí, no. Yo sé que en algún momento todos estamos aquí. De paso, lo que Esdras nos enseñó tiempo atrás es que realmente hay una bomba de tiempo sobre cada uno de nosotros. En cualquier momento esa bomba va a explotar, esa bomba va a llegar a su final. Y es así sobre cada vida. Y hoy que estamos viendo lo que estamos viendo, estamos más conscientes de eso que nunca. Me preocupa mucho porque, digo, gente se nos está yendo y gente no tan grande, gente, a mí me preocupa mucho y digo, Dios, qué tremendo es esto, qué grande es esto, Padre. Gente más joven que uno, hermano. Yo les comentaba el domingo a los hermanos de un pastor que había partido el sábado allá de la región de Tuxtepec y yo le decía, de la cuenca del Papaloapan. Yo le decía a los hermanos que era un pastor de mi camada, de mi tiempo, lo conocí de joven, de alguna manera buscamos al Señor juntos, nos congregamos en algunos eventos distritales juntos. Y posteriormente él serviría al Señor en un tiempo después. Y hace muy poco tiempo, el sábado, él partió a la edad estaba entre los 50 apenas, y ha partido. Y de igual manera el día de ayer partió otro pastor de la misma área prácticamente, un poquito todavía más joven. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando? ¿Será que Dios no puede guardar a sus siervos? ¿Será que Dios no puede guardar a su pueblo? ¿Será que Dios no puede guardar al mundo? ¿Será que esta plaga es más fuerte que Dios? No. Pero por mucho tiempo Dios nos ha hablado y Dios tiene que usar sus últimas cartas que Él tiene en sus manos. Dios es soberano, Dios conoce a los que son suyos, Dios de alguna manera está sacrificando. Porque también el tiempo, por un lado, se le cumplió a los consiervos, el tiempo se le ha cumplido a ellos, pero también Dios está jugando las últimas cartas que Él tiene para despertar, para llamar nuestra atención hacia Él en estos tiempos. Hermanos queridos, Dios está hablándole a la humanidad como Dios está hablándole al mundo también, pero Dios le está hablando a su iglesia y sobre todo Dios le está hablando a sus siervos en este tiempo. Esta tarde yo le decía, Señor, por favor, a la verdad, yo me preocupo todo lo que está pasando. ¿Sabe por qué? Le decía, porque bien pude haber sido yo quien ya no estuviera. Bien, este virus pudo haberme derrotado, pudo haberme cortado la vida hace más de un año o en este tiempo. Pero por tu gracia, por tu misericordia, estoy aquí, estoy en pie y Dios, me siento deudor a ti. Me siento deudor, me siento agradecido contigo, porque todavía me permite, Señor bueno, estar aquí. Pero al estar aquí tengo una gran responsabilidad de cumplir contigo, de cumplir con tu pueblo, de cumplir con el mundo que me rodea y entregarle tu mensaje que tú tienes para cada vida, para cada corazón en este tiempo. Le decía, Dios, por favor, Permíteme agradarte, permíteme servirte en este tiempo como nunca. En esta recta final de mi vida, yo quiero encontrarme haciendo tu voluntad, Señor. Porque yo reconozco que los que han partido, Señor, no han partido porque sean peores que uno. Muy pueden ser mejores que uno. Pero así lo has permitido, así te ha placido. Y a nosotros los que estamos aquí, los que estamos vivos,
el Señor, tenemos una gran responsabilidad de entender tu voluntad, de entender tu designio, de entender tu palabra en el tiempo que nos toca vivir. Y para que ustedes no piensen que yo estoy hablando de mi propia cuenta, de mis propios pensamientos, hermano, yo quiero llevarles a un suceso o a unos sucesos que sucedió en tiempo exactamente de Cristo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, en tiempo de Pilato. En este mismo tiempo, dice, estaban allí algunos que le contaban a Jesús acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Entonces, esta gente estaba comentando sobre este gran suceso y Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Jesús dice: os digo no, dice el Señor. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hubo otro suceso más, y Jesús dice: o aquellos 18, dice, sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? El Señor dice: os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos, dice Cristo, pereceréis igualmente. Entonces Jesús les enseña, porque a nosotros nos gusta a veces comentar cuánta gente, ¿verdad?, muere, cuánta gente. Mire, muchos murieron cuando Pilato mezcló el sacrificio de los galileos con la sangre de ellos. Eran judíos, estaban sacrificando a Jehová. Y de repente Pilato, hermanos, el sanguinario gobernante que tuvo Israel, se le subió y los mató a ellos, mezclando la sangre de ellos con la sangre del sacrificio de estos galileos. Entonces la gente estaba comentando esto, ¿verdad? Posiblemente decían: ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué suceden estas cosas? Entonces Jesús les digo: ustedes piensan que porque eran peores que ustedes, eran más pecadores que ustedes, les pasó esto. Jesús dice: no. Dios lo había permitido para, de alguna manera, dar un mensaje más palpable, más fuerte a la conciencia de los hombres que estaban habitando, porque su Hijo, el Hijo de Dios, estaba en esa tierra santa porque Dios la escogió, no porque ellos vivieran como Dios quería, pero santa porque Dios había puesto su mirada allí. El Hijo de Dios estaba allí enseñando, predicando, sanando, obrando milagros y maravillas y llamando al pueblo al arrepentimiento. Pero el pueblo, por un lado, le entraba, por el otro oído le salía. El pueblo no hacía caso. El pueblo solamente le gustaba comentar, pero no entendía qué estaba pasando. Entonces Jesús le dice: ustedes piensan que les sucedió eso porque eran más pecadores que todos los galileos. No, dice Cristo, no. Antes les dice: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. De la misma forma, había ocurrido otro accidente en Siloé. Había una torre allí, una torre que cayó accidentalmente y aplastó, mató terriblemente a 18 en Jerusalén. Esto fue en la capital de Israel. 18 perecieron. Entonces Cristo le dice: ustedes también piensan que estos eran peores que ustedes. Ustedes creen que ustedes están vivos porque están muy bien con Dios, están muy santitos, están muy rectos, están agradando al Padre. Jesús les dice: no. Antes, si no os arrepentís, dice Cristo, todos pereceréis igualmente. Entonces yo le decía al Señor: Señor, yo entiendo y reconozco tu bendita palabra, y entiendo y reconozco tu bendita soberanía, que tú estás permitiendo estas cosas. Tú estás trabajando con tu pueblo, estás trabajando en este mundo, estás trabajando con tus siervos. Hermanos míos, y es el tiempo de que nosotros reconozcamos a Dios, reconozcamos la palabra de Dios. Y para esto quiero que nos basemos en la oración que hace el profeta
El profeta Habacuc, ante los sucesos que él vivió en su tiempo, ante los sucesos que le tocó vivir en carne propia, la injusticia, la maldad imperante en su tiempo, y cómo Dios estaba usando o usaría en su momento a una nación más pagana, más impía que el pueblo de Dios. Dios se vale de todo para hablarnos, para llamar nuestra atención, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así dice su bendita palabra, que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces vamos a ir a la oración que hace el profeta Habacuc en Habacuc capítulo 3, versículo 2. El profeta dice allí: oh Jehová, dice, oh Jehová. Él está hablando con Dios. Él está haciendo esta oración en secreto, en la presencia de Dios. Urge en este tiempo, en primer lugar, dirigir nuestra mirada a Dios. El salmista decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Urge en este tiempo enfocar nuestra mirada en las cosas de Dios, en Dios mismo, queridos hermanos. El profeta dice: oh Jehová. Una vez más dice en este mismo capítulo: oh Jehová. Él está con Jehová, Él está con Dios. Déjame decirte, hermano, amigo, la respuesta está en Dios en este tiempo. La seguridad máxima está en Dios en este tiempo. No importa si te contagias, no te contagias, porque si no te mueres de coronavirus, de cualquier mal has de morirte algún día, de cualquier mal he de morirme algún día. Yo no puedo jactarme de que estoy bien, de que Dios me ha guardado. No puedo jactarme de eso. Le doy las gracias y soy deudor a Él para vivir como Él quiere, para hacer su santa y bendita voluntad en este tiempo. Dios me ha dado muchos años de vida, le estoy muy agradecido, pero sé la responsabilidad que conlleva vivir bajo la misericordia de Dios. Hoy más que nunca estoy consciente de esto. Oh Jehová, dice el profeta, oh Jehová. Él está hablando con Dios, Él está en la presencia de Dios, Él está buscando el rostro de Dios. ¿Cómo tenemos que volvernos a Dios en este tiempo? No importa que tengamos, no importa que no tengamos, necesitamos buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamad, le dice el profeta, en tanto que está cercano, porque llegará un día donde Él no nos va a escuchar, donde Él no nos va a atender, donde vamos a querer buscarle y Él no se va a dejar encontrar, porque por mucho tiempo Él nos ha llamado. En estos tiempos nos está hablando fuerte, en estos tiempos nos está hablando como nunca nos había hablado, porque el tiempo se agota, el tiempo se acaba, Cristo viene pronto, este mundo va de mal en peor, este mundo va a ir de mal en peor, pero Dios no quiere que uno se pierda, Dios quiere que la humanidad se salve, que la iglesia se salve, que la iglesia sea santa, que la iglesia sea limpia, que la iglesia esté preparada para su encuentro con Jesucristo en las nubes. Oh Jehová, dice el profeta, oh Jehová, oh cómo necesitamos volver a Dios, cómo necesitamos ir al Señor en este tiempo, queridos, bendito sea Dios. Esto sea lo primero que hay que tener en cuenta, Dios ante todo, Dios sobre todo lo que hemos de hacer, todo lo que hemos de emprender, Dios, si Dios quiere, haremos esto, haremos aquello, decía Santiago, si el Señor quiere, iremos a tal ciudad, si Él no quiere, aunque querramos, no lo vamos a lograr en este tiempo, porque Dios va a seguir trabajando, Dios va a seguir tratando, Dios va a seguir oprimiendo, estrechando este mundo, porque por mucho tiempo Dios le ha hablado a las buenas, por mucho tiempo Dios le ha hablado de otra forma, pero en este tiempo Dios está hablando de esta manera. Y el profeta dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Vamos a ir por partes porque es un versículo muy amplio y tiene muchas cosas que haremos bien en considerar. Oh Jehová, dice, Él está hablando con Dios, pero al estar hablando con Dios, le dice a Dios, Él no está enfocado en Él. El error que a veces cometemos cuando vamos a Dios es que no pensamos en Dios, pensamos solamente en nosotros, en nuestras necesidades. Cada vez que oramos solamente porque tenemos una necesidad, porque queremos que Dios nos cumpla un gustito,
un deseo que hay en nosotros, a veces genuino, a veces no tan genuino, pero solamente vamos a Dios pensando en nosotros, nunca vamos a Dios pensando en lo que Dios quiere. Pero el Señor nos enseña cómo orar en la oración del Padre Nuestro. Jesús, cuando inicia la oración del Padre Nuestro, el Señor dijo: cuando ustedes oren, ustedes tienen que orar así, diciendo lo siguiente: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como es hecha en los cielos. Hasta aquí Jesús está orando, santificando el nombre de Dios, teniendo en cuenta a Dios, honrando a Dios, adorando a Dios. Y lo segundo, después de adorar al Señor, lo que Jesús dice que hay que pedir es que el reino de Dios y su justicia vengan a nuestras vidas. Su voluntad, no nuestra voluntad, sea hecha en nuestras vidas, aquí en la tierra, como es hecha en los cielos. No es nuestra voluntad. Nosotros nos equivocamos. Hay muchas cosas que cuando vamos a Dios pedimos, pero es conforme a nuestra voluntad. Jesucristo estaba muy afligido, estaba viviendo exactamente esta parte que muchas veces no entendemos, de sufrimiento, de aflicción, porque Él tomó nuestro lugar. Ya lo expliqué en uno de los mensajes que prediqué un martes, precisamente hace 15 días. Jesús fue sujetado a padecimiento como ningún ser humano por causa nuestra. Esa noche, cuando Jesús estaba muy afligido, estaba orando y le dijo: Padre, Padre mío, Papito, dijo Jesús, yo sé que para ti todo es posible, para ti no hay nada imposible. Él le dijo: Padre, si fuera posible, mira cómo ora el Señor, si fuera posible, yo te ruego. Y dice el autor a los Hebreos que Él lo hizo con lágrimas, con grande clamor. Yo te ruego, le dijo, si puede pasar de mí esta copa sin que yo lo beba, yo te ruego que así sea. Yo te lo pido, te lo suplico. No puedo, es demasiada pesada la cruz, es demasiado difícil, horrendo lo que voy a vivir, es muy doloroso, muy difícil. Si es posible que pase, dijo el Señor, esta copa de mí sin que yo la beba. Pero Jesús inmediatamente, dando gloria a Dios, poniendo en alto lo que es primero, ¿quién es primero? Dios. Le dijo: pero no se haga, Padre, como yo quiera, sino como tú. Aquí empieza, hermanos míos, lo que tenemos que entender nosotros. No es nuestra voluntad, no son nuestros deseos, no son nuestros planes, por más bonitos que sean, es la voluntad de Dios. Son los planes de Dios los que cuentan, los que hay que poner en alto, lo que hay que escatimar, lo que hay que amar, lo que hay que atender, lo que hay que ver en este tiempo. Los planes, la voluntad de Dios. Mira el profeta cómo ora. Oh Jehová, le dice: he oído tu palabra, he oído tu palabra. La palabra que Dios le había dado, de que Dios, hermanos míos, tenía una visión para ese tiempo. Dios quería que su conocimiento, que su gloria fuera conocida, invadiera la tierra como las aguas invaden la mar. El profeta conocía esa palabra y hermanos, y el profeta dice: he oído tu palabra. Al haber oído tu palabra, hubo temor en mí, temí, Señor. Porque no solamente la palabra de avivamiento, la palabra de la gloria de Dios derramando sobre la tierra es solamente una parte, pero está siempre condicionada a la respuesta que el hombre, que la iglesia, hermanos, dé ante la demanda de Dios. Por supuesto, lo que el profeta también está temiendo son los juicios de Dios que han de venir sobre su pueblo. Él cree que lo que Dios ha dicho se va a cumplir, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dice se cumple al pie de la letra. Cielo y tierra pasarán, dijo, pero mis palabras no pasarán. He oído tu palabra, dice el profeta, y cuando escuché tu palabra hubo temor en mí. Me conmoví, porque sé que tú eres real, que tú eres verídico, que tú eres grande, que tu palabra tiene cumplimiento. Oh, hermanos míos, cuánta palabra Dios nos ha dado, cuánta palabra Dios me dio en su momento, en su tiempo. Y a veces, hermanos, triste y lamentablemente, no valoramos la palabra de Dios.
no consideramos la palabra de Dios en la dimensión en que debe de ser considerada. Oh, dice Jehová, si hubieras atendido a mis palabras, fuera entonces tu paz como un río. Pero tristemente, ¿cuántas veces no hacemos caso a la voz de Dios? No damos crédito a la voz de Dios, no honramos a la palabra de Dios, no obedecemos, no acatamos la palabra de Dios. Pensamos que es una palabra más, pensamos que es como palabra de hombre. Pero Jehová ha dicho, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará aquello que yo quiero y será prosperado para aquello que la envíe. La palabra de Dios tiene cumplimiento. La palabra de Dios, hermanos míos, es verídica. La palabra de Dios es poderosa. El profeta dice, he oído tu palabra y temí, tuve temor. Hermanos míos, cada vez que oigamos la voz de Dios, en la forma en que Dios nos hable, directamente a través de las Sagradas Escrituras, a través de algún predicador, a través de algún salmista, a través de alguna alabanza, a través de algún sueño, a través de las circunstancias, porque Dios nos habla de muchas maneras. Él nos habla en una o en dos maneras. Dios habla, dice Job, pero el hombre no entiende, el hombre no escucha, el hombre no atiende. Pero cuán importante es que hagamos como el profeta en este tiempo, que al oír la palabra de Dios, tengamos temor de Dios. Tengamos temor, mis hermanos, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la salvación es el temor de Dios. El temor de Dios es muy importante, hermanos, que lo consideremos. Dice Proverbios que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor de Jehová, dice Proverbios capítulo 9, verso 10, es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo, la inteligencia. También dice Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Ese es el temor de Jehová, que aborrezcamos todas estas cosas, hermanos. Que nosotros nos apartemos del mal camino. En ese momento estamos temiendo a Dios. Estamos dando crédito a la palabra de Dios. Cuando nos apartamos del mal camino, de la soberbia, del orgullo, del engreimiento, del pensar que no pasa nada, que no nos va a pasar nada, que Dios está de nuestra parte. Hay gente que piensa que Dios está de su parte. No. Dios estará con el justo, Dios estará con él. Ahorita te voy a mostrar con quién es que Dios promete estar, a quién Dios promete mirar en este tiempo. La gente, yo sé que por misericordia, por gracia, Dios nos guarda, pero no nos confiemos, hermanos míos, no abusemos de la bondad de Dios, como dice San Pablo en Romanos capítulo 2, o ignoras, dice, que la bondad de Dios te guía hacia el arrepentimiento. Lo único que debe de hacer en nosotros la misericordia, el favor, el amor con que Dios nos cuida, nos bendice, nos ayuda, nos favorece en la vida. Lo único que eso tiene que hacer en nosotros es guiarnos al arrepentimiento. Porque Jesús dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lo único que debe de llevarnos el amor, el cuidado de Dios, es a buscarle y a arrepentirnos de corazón delante de Dios. Porque tarde que temprano vamos a ser cortados de esta tierra. Tarde que temprano nuestro tiempo también se acabará aquí en la tierra. Déjame leerte lo que Él dice en Isaías capítulo 66, verso 2. Dice, Dios, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron criadas, dice Jehová. Todo lo que hay pues aquí en la tierra. A veces la gente se vanagloria, se confía en todas las cosas que hay aquí, hasta en su propia vida, hasta en la salud que tiene. Pero Jehová nos recuerda, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero, dice Jehová, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Aquel, dice Dios, voy a mirar que es pobre y humilde de espíritu. Por eso David decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí, un espíritu justo, un espíritu limpio, un espíritu puro dentro de mí.
Porque decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él no quería que Dios se apartara de él, que Dios se alejara de él. Dios dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Dios no mira al que tiene suerte, Dios no mira al que tiene salud, Dios no mira al que tiene dinero, Dios no mira al que aparentemente está bien. Dios mira a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Y hay algo más, queridos hermanos, y dice Dios, y que tiembla a mi palabra. Sí, hermano, así como el profeta de Dios dice, oí tu palabra, Jehová, y temí. ¿Cuántas veces oímos la voz de Dios y nos da igual? No tememos. ¿Cuántas veces Dios nos llama a buscarle, a humillarnos, a arrepentirnos? Pero no tememos, no hacemos caso. El profeta nos dice, oí tu palabra y temí. Por eso es que ellos fueron profetas, hermanos. Por eso fueron gente de Dios, gente santa, gente a quien Dios ungió, gente con quien Dios estuvo, gente a quien Dios usó, y gente a través de la cual Dios se ha dignado en hablarnos, en enseñarnos su camino. Y haremos bien en este tiempo en ser humilde y tener temor de Dios, tener temor de la palabra de Dios, del Evangelio de Dios, no jugar con el Evangelio. Si en otro tiempo hemos jugado con el Evangelio, en este tiempo, hermano, amigo, no se puede jugar con el Evangelio, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, dice la Biblia. Si hay algo que tenemos que aprender en este tiempo es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Lo que guardó a José en Egipto de cometer adulterio, de cometer fornicación con la esposa de Potifar, fue el temor de Dios. Lo que nos va a librar en este tiempo es el temor de Jehová. El temor de Jehová hace falta en nuestras vidas. Si hay algo que hay que pedirle a Dios en este tiempo, Dios, pon tu temor en mi corazón. No hay que temer la enfermedad, no hay que temer la plaga, no hay que temer el huracán, no hay que temer el terremoto, no hay que temer los males que van a quejar a la humanidad, aún en nuestras vidas en este tiempo. Vamos a aprender a tener temor de Dios. Jesús dijo, yo os enseñaré a quién debéis de temer. Temed a aquel, dijo el Señor, que tiene poder para echar vuestro cuerpo en el horno que arde con fuego y azufre, donde el gusano de ellos nunca muere. Sí os digo, dice el Señor, a este temed, a Dios, que puede no solamente matar nuestro cuerpo, sino puede matar el alma en el infierno. A este hay que temer, hermanos. En este tiempo la gente tiene temor, pero tiene temor, un temor limitado, un temor pequeño, tiene temor a muchas cosas. Pero el temor que Dios nos enseña a tener en este tiempo es el temor a Él, es el temor a su palabra, es el temor a las cosas de Dios, a las cosas espirituales, a las cosas sagradas, de no mezclarlo con lo profano, de no mezclarnos con lo inmundo, y ser santo porque Dios es santo. Dios nos llama en este tiempo. Yo le decía a Dios, por piedad, enséñame a caminar contigo. Enséñame a amarte, enséñame a honrarte, enséñame a ser agradecido. Estoy muy agradecido contigo por todo lo que me has enseñado, por tu proceso sobre mi vida en este tiempo. Te doy gracias, Padre, te doy gracias, te glorifico y quiero aprender a temerte. Porque el mensaje que el ángel predica en Apocalipsis es: temed a Dios y dadle gloria. Temor de Dios. He oído tu palabra, Jehová, y temí. Temí, Padre. Pon tu temor en mí, oh Dios. Pon tu temor en tu pueblo. Pon tu temor en el mundo en este tiempo. ¿Quién tiene temor de ti, Señor? Poca gente tiene temor tuyo. La gente tiene religión. La gente se congrega, la gente canta, la gente predica, pero la gente no tiene tu temor. El llamado tuyo en este pasaje es a que tengamos temor a ti, temor a tu palabra, Señor. ¿Y sabe qué, iglesia? Cuando tengamos temor, viene lo que continúa.
Viene lo que sigue. El profeta está orando. El profeta está en la presencia de Dios. Y Dios está con este hombre. Porque este hombre le teme. Porque este hombre le busca no solamente cuando hay problemas. Este está con Dios en todo momento, en todo tiempo. Haya peligro, no haya peligro. Está con Jehová, está con Dios. Entonces le dice, oh Jehová, otra vez. Oh Jehová, le dice, yo estoy contigo. Y le dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos difíciles. En medio de los tiempos de sequía. En medio de los tiempos de depravación, de maldad que él está viviendo, dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Este es el clamor. Esta es la ocupación que debe de movernos, que debe de sensibilizarnos en este tiempo. Decirle, Jehová, aviva tu obra. Aviva tu reino, que tu reino venga, que tu reino descienda con poder. Aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de estos tiempos difíciles. Haz algo, Padre. Aviva tu obra, aviva el fuego en mi corazón. Aviva el fuego en la familia, en la iglesia cristiana Adulam. Aviva tu obra, Señor, en tus siervos. Aviva tu obra en tu sierva. Aviva tu obra, Padre, en cada remanente, Dios, que tú has puesto a nuestro cuidado, a nuestro encargo. Aviva la obra tuya, Señor. Sopla fuego fresco en este tiempo. Sopla fuego nuevo en este tiempo, Dios. Aviva tu obra en medio de estos tiempos, en medio de la pandemia, en medio de los focos rojos. Aviva tu obra, Señor. Dice el profeta, en medio de los tiempos, hazla conocer. Sí, Señor, ten misericordia, Padre. Hazlo por amor a tu nombre, Señor, como oraba el profeta Daniel en su capítulo 9. Hazlo por amor a ti mismo. Nosotros no somos dignos, Señor. Nosotros no te hemos agradado. Nosotros no lo merecemos. Pero hazlo por amor a tu nombre, Dios. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Avívanos en este tiempo, Señor. Nunca permita que nos enfriemos. Nunca permita que nos tornemos indiferentes. Si en la primera ola, en la segunda ola, fuimos indiferentes, Señor, nos encerramos, tuvimos cuidado de nuestros cuerpos, pero no tuvimos cuidado de nuestras almas, menos tuvimos cuidado de tu gloria. Hoy no nos permitas volver atrás. Hoy, Señor, aviva el fuego, Padre, que una vez has puesto en nosotros por gracia, por misericordia. Hoy levántanos como nunca antes, Padre bendito. En medio de estos tiempos, aviva tu obra. En medio de estos tiempos, haz conocer lo que tú solamente eres capaz de hacer. El mundo está cansado, iglesia, de ver una iglesia religiosa. El mundo está cansado de escuchar mensajes solamente, hermanos, mensajes normales, mensajes ortodoxos, mensajes religiosos. El mundo quiere escuchar palabra de Jehová. El mundo quiere oír lo que Dios está diciendo a través de su Espíritu Santo en este tiempo. Oh, ayúdenme a orar para tener siempre una palabra de parte de Dios para el mundo, para el pueblo de Dios en este tiempo. Oh Padre, porque necesitamos que en medio de los tiempos la obra de Dios, lo que sea de Dios, sea conocido. No lo del hombre, no lo de la carne, no lo que el mundo, no lo que la iglesia quiera oír, quiera escuchar, sino Dios que sea conocido. En medio de los tiempos, dice, haz conocer tu obra. Que Dios hable en este tiempo, que Dios obre en este tiempo, que Dios sane en este tiempo, que Dios transforme en este tiempo, que Dios salve en este tiempo, que Dios alcance almas en este tiempo, que Dios salve en medio de estos tiempos. En medio de los tiempos, dice el profeta, hazla conocer. Haz conocer, Padre, tu gloria, tu obra, Señor. Ese es nuestro clamor, Padre. Esa sea nuestra oración en este tiempo. Luego dice el profeta por último, y esto no es menos importante. En la ira dice, acuérdate de la misericordia. Les comenté, mis hermanos, les comenté en uno de los sermones que prediqué durante la primera ola, que en tiempos de David hubo una plaga que azotó al pueblo de Dios. El ángel de la muerte vino y por 3 días causó estragos,
causó muerte, causó miles y miles de muertes en Israel, en Jerusalén, porque David había cometido un error de censar al pueblo, y esto ofendió a Jehová. Y Jehová le dijo a David: escoge 3 juicios que voy a enviar. Y uno de los juicios que David consideró más clemente, dijo David: que yo caiga en la mano de Jehová. Porque Jehová le dijo: ¿quieres que el enemigo te persiga por un buen tiempo y que caigas delante del enemigo? Y Dios le mencionó otro juicio más: que haya hambre en la tierra. Pero David dijo: Señor, que caiga yo mejor en tus manos. Y vino plaga, una mortandad tremenda en el pueblo. Pero David, hermanos, estaba atento. David estaba atento, y el ángel de Jehová vino a David, porque David era un hombre temeroso de Dios. Había errado como humano que era, pero no era su voluntad mantenerse en el yerro para siempre, mantenerse alejado, apartado para siempre. David estaba conmovido, David estaba arrepentido, y el ángel de Jehová vino en la era de un hombre en Israel. Se me olvida su nombre en este momento. Vino el ángel de Jehová y se puso en la era de este hombre, hermanos queridos. Y dice la palabra de Dios que el ángel le dice a David que David ofrezca un holocausto a Jehová, que David levante altar a Jehová, levante clamor a Jehová y ofrezca sacrificio. Y David compró aquella era, compró para el holocausto, y ofreció holocausto a Jehová. Y cuando el ángel de Jehová, hermanos míos, vio aquel sacrificio, vio aquella ofrenda, vio aquel altar, el ángel de Jehová dice que se conmovió, y Jehová mismo se conmovió a causa de aquella mortandad tan tremenda. Había indignación de parte de Dios, había ira de parte de Dios, hermanos queridos. Pero cuando el pueblo se humilló, por eso Dios dice: si mi pueblo se humillare y clamare a mí, se volvieran a mí y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, dice Dios en 2 de Crónicas capítulo 7 verso 14, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, dice Dios. Por eso el profeta dice aquí: en la ira, en la indignación, porque te hemos ofendido, te hemos fallado, el mundo te ha ofendido, Señor, como nunca. Padre, en la ira acuérdate de la misericordia, porque nuestro Dios es un Dios lento para la ira, pero es un Dios grande en misericordia. Pero lo que nos ha faltado es tener temor de este Dios. Pero hay que saber tratar, hay que saber conducirnos delante de la presencia de Dios, hermanos, para que Dios pueda mostrar su misericordia una vez más en este tiempo en que estamos viviendo, cuando mucha gente está muriendo. Hay familias enteras que están clamando: Dios, ya no podemos, ya no queremos saber más de esto, por favor ten misericordia. Hay gente que está clamando ahora mismo, y a veces nosotros, hermanos míos, estamos tan indistintos. Como Dios ha tenido misericordia, no nos ha tocado todavía, pero aguarda, si no nos arrepentís, dice Cristo, todos pereceréis igualmente. Es cuestión de tiempo solamente. No soy profeta, pero hay profetas de Dios que han dado la palabra del Señor. Es cuestión de tiempo. Vienen cosas terribles, vendrán cosas, y va a llegar el día en que nos va a tocar en carne propia si no entendemos, si no nos volvemos a Jehová, si no hacemos caso al llamado que Dios nos está haciendo en este tiempo a la buena. Va a llegar el momento en que va a tocar esto en carne propia. Entonces vamos a saber lo que se siente, entonces vamos a probar lo que es un poquito de la ira de Dios. Ojalá que no tenga que ocurrir con nosotros, pueblo. Ojalá que nosotros, desde donde nos encontramos, por la bondad de Dios, podamos humillar nuestro corazón. Dice entonces la palabra allí que cuando el ángel de Jehová vio aquello, el ángel de Jehová se contuvo, porque tuvo misericordia de Jerusalén, tuvo misericordia del pueblo, y se conmovió y le dijo al ángel de la muerte: basta ya,
detente, basta, porque el ángel de Jehová, porque Jehová tuvo misericordia de la ciudad santa. Por eso el profeta dice en la ira, acuérdate de la misericordia. En tu ira, Padre, acuérdate de tu misericordia. La ira de Dios no es cualquier cosa, mis hermanos. Dice el salmista, y se cree que Moisés escribió este salmo, el Salmo 90, ¿cuántos juicios no ejecutó Jehová en tiempos de Moisés en el desierto al pueblo que pereció, hermanos? Porque fue un pueblo rebelde, fue un pueblo duro de servicio. Entonces Moisés, recapitulando lo vivido, dice, ¿quién conoce el poder de tu ira? Dice Moisés, y tu indignación según que debe ser temido. Moisés habla tremendo en este Salmo, capítulo 90. Voy a citar unos versículos más en un momento más, pero quiero llevarles al libro de Jonás. Este es un profeta que usted sabe, que usted conoce. La Biblia dice que un día Jonás recibió palabra de Jehová para que se levantara y fuera a Nínive a pregonar contra aquella ciudad, porque su maldad había llegado al extremo en la presencia de Jehová. Y Jehová lo mandó para que fuera a predicar su palabra. Pero Jonás, en lugar de ir donde Dios le estaba enviando, Jonás se levantó para huir, dice, de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás pensó que él podía escapar, que él podía ir donde a él y hacer lo que la regalada gana le dijera que hiciera. Jonás pensó que podía huir de la presencia de Dios. Jonás pensó que nada le iba a pasar. Jonás pensó que todo estaría bien, que era tiempo de tomarse unas vacaciones, que era tiempo de darse un gusto, un paseo por ahí rumbo a Tarsis. Pero hermanos, con Dios no se juega. Este es el Dios de la Biblia y este es el Dios que está trabajando en nuestro mundo, en nuestro tiempo. Por eso haremos bien en prestar oído a su voz, a su palabra, a su mensaje en este tiempo. Mientras Jonás baja a la parte baja de la nave a descansar, a disfrutar el viaje, pero no sabía que Jehová, dice, hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó, dice, que se partiría la nave. Hubo una tempestad muy fuerte, queridos hermanos, en el mar, justo por donde la embarcación donde estaba Jonás iba. Se desata un gran viento y el mar, hermanos, se embravece, las olas, y la tempestad era tan grande, dice, que se pensó por un momento que la nave se partiría, se rompería, porque era muy fuerte. La ira de Dios, hermano, no es cualquier cosa. Yo espero que tú no estés esperando que la ira de Dios te trate. Yo sí puedo entender un poquito esto, si puedo comprender un poquito de esto a estas alturas, es porque la mano de Jehová ha sido sobre mi vida durante este tiempo, para conocer lo que es su ira, para entender y poder corregir el rumbo, hermanos, porque la ira de Dios no es cualquier cosa. Y los marineros, dice la palabra, tuvieron miedo. ¿Quién no tiene miedo cuando Dios está trabajando? ¿Quién? Y cada uno, dice, clamaba a su Dios. Pero además de clamar, echaron al mar todos los enseres, toda la mercancía que llevaba la nave, todo el equipaje, todas las cosas. Trataron de descargar de la nave, de todas esas cosas, para ver si así la libraban. Pero Jonás, indiferente, indistinto, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, ¿verdad? Parecía que había escuchado a aquel cantante de dormir y dormir cansado, ¿verdad? Para olvidarse de los problemas. Y este hombre está durmiendo cuando los demás están trabajando para que las cosas se calmen en el mar. Echaron todos los cargamentos al mar, y hermanos, y estaban tratando de volver a tierra. El plan de ellos era volver a tierra, y aquellos hombres, dice, hermanos, temieron sobremanera.
y le dijeron a Jonás, porque descubrieron que por causa de Jonás era aquello, porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, pues él se lo había declarado. Tuvieron en gran manera temor, dice la palabra, y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Ellos tuvieron temor de Dios. Hay mucha gente allá afuera que está temiendo en este tiempo. Y hay mucha gente que Dios está preparando en este tiempo, iglesia, para que busquen a Dios, para que se vuelvan a Dios, porque están temiendo, porque Dios está tratando con ellos. Dios está trabajando en nuestro tiempo. Por eso es que no podemos quedarnos en casa toda la vida, en todo tiempo. Tenemos que congregarnos, tenemos que hacer la obra de Dios, cueste lo que cueste en este tiempo, aunque sea una vez a la semana, pero tenemos que reunirnos, porque es tiempo de hacer la obra de Dios. Aquellos hombres tuvieron temor de Jehová y dijeron, ¿qué haremos contigo a Jonás? Y Jonás le dijo, tomadme y echadme en el mar, y el mar se va a tranquilizar. Y aquellos hombres, hermanos, antes de cometer aquella cosa, aquellos hombres trabajaron, dice, para hacer volver la nave a tierra. Trataron de regresarse, de retornar, pero no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más, tremendo. Se iba embraveciendo más contra ellos. Y déjame decirte que esta es una pruebita. Esta es una prueba de lo que es la ira de Dios. ¿Quién puede cuando la ira de Dios viene? ¿Quién dice yo? ¿Quién es capaz? No, hermanos, nadie conoce la ira de Dios y pueda vivir. Hermanos queridos, aquellos hombres no pudieron más y estaban muy preocupados de lo que estaba pasando en la embarcación, en la vida de ellos. Entonces clamaron a Jehová. Dijeron, Jehová, te rogamos ahora que tengas misericordia, que no perezcamos. Estos hombres prácticamente hicieron lo que Habacuc nos está recomendando. En la ira le dijeron a Dios, acuérdate de la misericordia. Si hay un tiempo donde hemos de apelar a la misericordia de Dios, es en el tiempo en que estamos viviendo, pueblo. Te rogamos ahora, Jehová, le dijeron, que no perezcamos. Ten misericordia de nosotros, Padre. Que no perezcamos por la vida de este hombre. Lo vamos a echar al mar porque así tú lo has querido, así tú lo has dispuesto. Pero no demandes la sangre inocente en nuestras manos, porque, Señor, vamos a hacer lo que tú nos estás demandando hacer. Hermanos míos, aquellos hombres estaban clamando misericordia. Eran gente pagana. Hay gente, iglesia, que en sus hogares están buscando a Dios en este tiempo. Lo que nosotros como pueblo evangélico no hicimos, hay gente que está clamando. Hay almas que están clamando más que nosotros, que los predicadores. Hay gente que se está humillando delante de Dios en este tiempo. Hay gente que está orando como no había orado. Está pasando. Yo tuve el testimonio de un pastor que en estos días bajó de la ciudad de Oaxaca a ver a su familia, a su hijo, a su nuera, pero sobre todo a su hijo, porque está muy afectado. El testimonio que yo escuché de este pastor es que toda la noche, mientras manejaban, toda la noche estuvieron en vela, estuvieron orando, estuvieron clamando a Jehová. Hay gente que está clamando a Jehová, hay gente que está orando al Señor en este tiempo. Hay gente que está clamando a Dios en sus hogares. Por eso, iglesia, nosotros no podemos quedarnos atrás. Nosotros no podemos callar en este tiempo, porque como dijo Mardoqueo, porque si callare absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá en este tiempo de alguna otra parte, porque Jehová es Dios. Jehová no se va a quedar en este tiempo con los brazos cruzados. Jehová en este tiempo no se va a quedar callado. El Espíritu Santo está trabajando como nunca antes. El Espíritu de Dios está clamando a través de mucha gente en este tiempo. Oh, iglesia, dejémonos llevar por el Espíritu a clamar, a interceder, a pedir la misericordia de nuestro Dios en este tiempo. En la ira, decirle a Dios, acuérdate de la misericordia, Señor. Oh, bendito sea el nombre de Jehová. Y tomaron a Jonás, y hermanos, y lo echaron al mar, y al instante el mar se aquietó. Y cuando esto pasó, cuando aquellos hombres vieron la obra de Jehová, cuando aquellos hombres vieron que el mar se aquietó,
Por eso es lo que el profeta está diciendo. En estos tiempos, en medio de estos tiempos, haz conocer tu obra. Aviva tu obra. En medio de estos tiempos hazla conocer. Porque cuando Jehová se da a conocer, cuando la obra de Dios es realizada, mira lo que ocurre, pueblo. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y ofrecieron sacrificio a Jehová. E hicieron votos. Esa gente no era convertida, esa gente no era cristiana, pero en aquel evento, en aquel incidente, en aquella manifestación del poder, de la gloria de Jehová, aquellos hombres que eran paganos, que antes habían orado a otros dioses y no funcionó, ahora oran a Jehová y sí funciona. Aquellos hombres temen a Jehová con gran temor. Estos hombres nos enseñan. Por eso Jehová dijo: ay de esta generación si no se arrepiente, porque la generación de Jonás se levantará en juicio contra los hombres de este tiempo, dijo Cristo. Y si no nos arrepentimos, iglesia querida, si no aprendemos el temor de Jehová, si no aprendemos a clamar a Dios en este tiempo como hay que clamarle, aquellos hombres un día se van a levantar y van a ser nuestros jueces, como dijo Cristo en su palabra, porque estos hombres temieron a Jehová con gran temor. ¿Cómo no voy a temer a Dios? ¿Cómo no he de temer a Dios si esta gente le temió? Si la gente en este tiempo le está temiendo. Y no solamente temieron a Jehová de labios, sino que ofrecieron sacrificio a Jehová, dice, e hicieron votos a Jehová. Qué tremendo, qué tremendo. Por eso Habacuc dice, en la ira, acuérdate de la misericordia. En este tiempo, cuando mucha gente está pereciendo, está muriendo, y esta plaga está tocando muchas vidas, es tiempo de que nos volvamos a Jehová y que reconozcamos y le digamos al Señor: porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados, oh Dios. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos en este tiempo. Vuélvete, Jehová, aplaca tu ira en este tiempo. Vuélvete, mi Dios, aplaca tu ira para con tu siervo, que quiere temerte, que quiere reverenciar tu nombre, que quiere servirte, que quiere hacer tu obra en este tiempo, que quiere temerte y quiere honrarte, Señor. ¿Hasta cuándo, Jehová? Aplácate para con tus siervos, Señor, que no te hemos servido como tú demandaste que te sirviéramos. No hemos cumplido con tu obra. Nos hemos quedado a un nivel religioso solamente. Nos hemos quedado a un nivel solamente cortos, pero en este tiempo, vuélvenos a ti, Jehová. Vuelve nuestros corazones, vuelve nuestras almas a ti. Conviértenos a ti, nos convertiremos a ti, Jehová. Vuélvenos, querido Dios. Vuélvenos, Padre. De mañana, Señor. De mañana, Padre, sácianos de tu misericordia. Y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sí, Señor, sea la luz de Jehová
nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma, Señor, en este tiempo. Confirma tu obra en nuestras vidas en este tiempo, Padre. Glorifícate, Padre Celestial. Glorifícate. Escúchanos. Escucha a tu iglesia que clama delante de ti, que gime delante de ti. Escucha las almas, las familias que están llorando, que están orando, que están clamando, Señor. Escucha a tus siervos que están orando de verdad, que están temiendo delante de ti. Escucha en los hogares donde hay clamor, donde hay súplica, donde hay ruegos, donde están haciendo voto contigo para volverse a ti. Escúchame, amiga, haciendo esta misma oración, Padre amado, en este tiempo. Oh Jehová, aviva tu obra. En medio de estos tiempos, aviva tu obra. En medio de estos tiempos, haz conocer lo que es tuyo, haz conocer tu gloria, Señor. En medio de estos tiempos, levántanos para la gloria tuya únicamente, Señor. Levanta a la familia cristiana Dulán para este tiempo, para lo cual permitiste que se conformara, para lo cual me permitiste pasar por este duro proceso, Padre, conforme a los años que vi el mal. Ten misericordia. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de mí, Padre. Permíteme entender lo que tengo que entender, entender tus caminos, conocer tu Santo Espíritu, dejarme moldear y dejarme guiar por Él en este tiempo. Ayuda a tu iglesia, Iglesia Dulán. El Espíritu Santo nos ha estado observando, nos ha estado mirando. Él está listo. Él está listo para descender, para hacer con mucha ternura, con mucho amor, lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, a través de nuestras vidas. De la misma manera, hermano de otra iglesia, de otra congregación, amigo que me escuchas, amiga que me escuchas, Dios también, con mucha ternura, te ha estado observando, te ha estado esperando, te ha estado llamando. Respóndele, dile sí al Señor en este tiempo, que Dios quiere hacer su obra, Dios quiere glorificarse en este tiempo. Que Dios te bendiga, que Dios sea contigo. Padre amado, he entregado tu palabra con todo mi corazón, conforme a la oportunidad que me permites al estar vivo en este tiempo. Soy deudor y soy responsable delante de ti. Padre, he entregado tu palabra y yo te ruego que tú bendigas a tu pueblo, que tú siembres tu palabra con el poder de tu Santo Espíritu y produzca frutos, Señor, en los oyentes, a 30, a 60 y a 100 por uno. Haz la obra tú, Padre bueno, y muchas gracias por estar con nosotros, por hablarnos, por permitirnos vivir en este tiempo. Muchas gracias a ti en el nombre bendito de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias te damos, Padre. Mis hermanos, hemos llegado a la parte final de este servicio, esperando que sigamos adelante buscando a Dios, poniendo en práctica la palabra de Dios para nuestras vidas. Nos vemos próximamente a una siguiente emisión de nuestro servicio en línea el próximo viernes y el próximo domingo nuestro servicio presencial. Mientras tanto, nos despedimos diciendo que Dios les bendiga y les guarde.